bendición poder estar con ustedes. Gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. Gracias por la invitación para compartir estas dos reuniones, ayer en la tarde y hoy en la mañana. Como decía Edgardo, estamos sirviendo al Señor y ayer compartíamos bastante acerca de nuestro ministerio y bueno, ya hace varios años que estamos en el Perú, sirviendo al Señor y viendo la buena mano de Dios. Así que de aquí seguimos viaje, estamos aprovechando, tenemos nuestra hija viviendo en Carolina del Sur, así que aprovechamos para visitarlos, pero también visitar algunas iglesias, compartir con los hermanos. De aquí seguimos para Ottawa, después regresamos para Michigan y de ahí ya pasamos de regreso a Carolina del Sur y compartiendo también ya unos días finales antes de nuestro regreso a Perú. Así que hermoso, gracias por la hospitalidad, por el amor, por sus expresiones también hacia nosotros y siempre es un gusto y nos sentimos como en casa visitándolos y compartiendo estos días. Bueno, ayer comenzamos nuestro tema en la carta de Pablo a Filemón, así que vamos buscando, abriendo nuestras Biblias. Ahí Filemón está como media escondidita, así que hay que tomar un tiempito para encontrarla. Y ahí tenemos esta carta tan especial, cortita, muy personal. Pablo normalmente escribía a las iglesias, pero en este caso escribe a una persona en particular y no trata un tema eclesiástico, ¿no? Sino que trata un tema hogareño, un tema familiar, un tema personal, pero que es de alguna manera es como un reflejo de de la obra, ¿no?, que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Ayer dijimos que esta carta de Pablo a Filemón es la carta de la reconciliación, ¿no? La carta de la reconciliación. Y comenzamos viendo este pasaje en 2 de Corintios y ya si encontraste Filemón, guarda ahí Filemón porque volvemos, pero me gustaría arrancar nuevamente en 2 de Corintios capítulo 5 porque este es el punto de partida. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, este es un versículo conocido, ¿no? Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, no es obra del hombre, es la obra de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. En el momento de nuestra salvación, Dios nos reconcilió consigo mismo. Para que dos personas se reconcilien, esas dos personas que antes estaban enemistadas, ahora tienen que amistarse, ¿no? Ahora tienen que tener una actitud favorable una a la otra. O sea, requiere un cambio de ambas partes, pero en el caso de Dios no. Porque Dios no tiene que cambiar, Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. No es que Dios se reconcilia con nosotros, sino que nosotros somos reconciliados con Él. Nosotros somos quienes debemos cambiar, hacer un giro y estar en comunión con Dios. Y ese cambio es obra de Dios, no es obra del hombre. No es que nosotros nos reconciliamos a nosotros mismos y cambiamos para estar en buenos términos con Dios, sino que Dios es el que hace la obra y Él cambia nuestro estado de enemistad por un estado de comunión y de armonía con Él. Entonces, un hijo de Dios es una nueva criatura. Antes era enemigo de Dios, ahora estamos en comunión con Dios. Por eso dice Pablo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto me gusta, esta frase. No solamente la reconciliación es una obra de Dios en la vida del creyente, sino que también la reconciliación es un ministerio, es una tarea. Es una responsabilidad que ahora todo creyente tiene en sus manos, porque Dios nos reconcilió consigo mismo y ahora nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación.
¿Quieres tener un ministerio en la iglesia? ¿Estás orando por un ministerio en la iglesia? Bueno, aquí tienes uno, el ministerio de la reconciliación. No ser, a veces somos, personas que propician problemas o provocamos problemas. No, al contrario, debemos solucionar problemas, debemos ser reconciliadores. Cuando predicamos el Evangelio estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación, porque estamos reconciliando pecadores con Dios. Y cuando ministramos la palabra, cuando enseñamos, cuando discipulamos, cuando aconsejamos, cuando ayudamos a las personas a ponerse en buenos términos, a solucionar sus problemas, estamos ejerciendo también el ministerio de la reconciliación. Entonces, es todo un ministerio y en ese ministerio todos estamos invitados a participar y debemos ser parte de él. Y mira cómo sigue Pablo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No es que Dios tiene que cambiar o Dios tiene que reconciliarse con nosotros. Somos nosotros quienes debemos reconciliarnos con Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, es la palabra de la reconciliación. No es una palabra de enemistad, de conflicto, no, es una palabra que trae reconciliación al alma. Bueno, teniendo esto en cuenta, ahora vamos a Filemón. Y ayer vimos, ¿no es cierto?, el trasfondo de esta carta. Filemón, un miembro de la iglesia en Colosas. La iglesia de Colosas se congregaba en su casa. Filemón, un hombre próspero, un hombre que tenía buenos recursos, una casa lo suficientemente amplia como para que la iglesia se reúna en ella, tenía esclavos, por lo menos uno, Onésimo. Entonces hablamos de un hermano en la fe que tenía una buena posición económica, servía al Señor, involucrado en la obra de Dios. Onésimo, su esclavo, decide huir, se va de la casa, sustrae, roba, se lleva pertenencias de Filemón y de alguna manera que desconocemos, Onésimo llega a tener contacto con Pablo en la cárcel en Roma, o sea, de Colosas a Roma. Y allí es donde Onésimo escucha el Evangelio de parte de Pablo, se convierte a Cristo y Dios hace una obra maravillosa de transformación en su vida. Entonces vimos ayer dos personajes, ¿no? Filemón, Onésimo. Filemón es la persona agredida, la persona ofendida, la persona que recibe el agravio. Onésimo es el ofensor, aquel que huye, que se va, que defrauda, que hace lo que no debía haber hecho. A pesar de que Filemón, obviamente por lo que hemos visto de él, era una buena persona, porque cualquier esclavo hubiese querido tener un amo como Filemón. Y aún así, teniendo la bendición de estar en un lugar donde Onésimo era un ambiente cristiano, una familia cristiana, la iglesia se congregaba en ese lugar, ¿qué mejor lugar que ser un esclavo? Digamos, ¿qué mejor lugar para un esclavo que ser esclavo en un lugar como ese? Pero aún así, Onésimo no valoró lo que él tenía y huyó. Nunca estamos contentos con lo que tenemos, ¿no es cierto? Siempre queremos algo más. Aunque Dios nos haya bendecido, aunque tengamos una linda familia, aunque el Señor nos bendiga con un entorno favorable, siempre estamos insatisfechos, siempre nos pica ese bichito, ¿no?, de salir y tener nuevas experiencias. Bueno, Onésimo estaba buscando, a como dé lugar, ser una persona libre. Pero él estaba en una situación mucho mejor de la que muchos, estando libres, estaban. Pero aún así, él no estaba contento con eso. Bueno, vimos en el caso de Filemón, ¿no? Vimos un poco el perfil de Filemón. A ver si repasamos un poco cuando analizamos, vemos un poco la descripción de Filemón aquí en esta carta. Vemos que Filemón, en primer lugar, era un hombre salvo, un
creyente auténtico, genuino, había confiado en Cristo, expresaba esa fe por medio de su amor hacia los hermanos, o sea, había evidencia, había testimonio de una conversión genuina. Muy bien, era un hombre salvo. En segundo lugar, un hombre activo, porque se involucraba en la obra de Dios. Pablo le llamaba colaborador y más tarde le dice compañero. Es decir, que Filemón era una persona activa en la obra de Dios. Todos debemos ser activos. Hay lugar para todos. La obra de Dios no es para un grupo selecto de personas. No, Dios quiere que todo creyente en Cristo Jesús se involucre en el ministerio y hay lugar para ti. Y el ministerio no se trata de títulos, no se trata de tener un cargo oficial en la iglesia, no necesitas nada de eso. Tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes la palabra de Dios, tienes el consejo de tus líderes aquí en la iglesia, hay tarea, hay obra para hacer, tienes que poner manos a la obra y ser activo en el ministerio. Y Filemón era un ejemplo, un hombre salvo, activo, un hombre que servía a Dios con su familia, su esposa, Arquipo, su hijo. O sea, tenemos aquí el cuadro de una familia preciosa que había dedicado a Dios su hogar y le servían como familia. Tu hogar, tu familia es tu primer ministerio. Ahí tu hogar, tu familia, la vida cristiana empieza en casa. Si eres hijo, tienes que procurar ser un buen hijo, respetando a tus papás, obedeciendo a tus papás. Si eres esposo, siendo un buen esposo, una buena esposa. Padres, ahí es donde se practica verdaderamente la fe, en casa, porque ahí es donde vivimos a diario, ahí es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces, Filemón era una persona que servía al Señor, se involucraba en la obra, lo hacía con toda su familia. En cuarto lugar, un hombre que confortaba a todos, porque Pablo le había dicho, ¿no? Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, en el versículo 7. Y esa palabra confortar habla de descanso, de ser una persona que llevaba refrigerio, descanso, ánimo. Era una fuente de motivación. Y eso es hermoso, hermanos, que la gente pueda ver en nosotros que somos una fuente de motivación, que confortamos, que animamos, que estimulamos a otros a la fe. Bueno, Filemón era esa clase de creyente. Y por último, era un hombre confiable, porque Pablo en el versículo 21 le dice, te he escrito esta carta confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. O sea, si Filemón no hubiese sido una persona confiable, probablemente Pablo no hubiese escrito esta carta. Pero la tenemos como parte de la palabra de Dios, porque Filemón era una persona que inspiraba en Pablo confianza. Y sabes, debemos procurar eso. ¿Tú inspiras confianza en tus líderes aquí en la iglesia? Si alguien te pide que hagas algo, si alguien te encarga una responsabilidad, ¿la llevas a cabo? ¿Eres responsable? ¿Eres confiable? La persona que te encarga algo puede dormir tranquilo sabiendo que lo vas a hacer, cueste lo que cueste. Bueno, la confianza es algo que se construye día tras día tras día. Y Filemón era una persona confiable y damos gracias al Señor porque eso hizo que Pablo se atreviese a escribir esta carta y pedirle a él algo que normalmente los amos no estaban dispuestos a hacer: perdonar las faltas de sus esclavos. Entonces aquí vemos el cuadro de Filemón, ¿no? La persona agraviada. Y después vimos a Onésimo, un esclavo prófugo, huyó de la casa, un pecador arrepentido, escuchó el evangelio, se convirtió a Cristo, y un siervo obediente, porque después de haber estado con Pablo un tiempo, seguramente tal vez algunos meses, no sabemos, pero después de haber estado con Pablo un tiempo, él entendió que ahora tenía que hacer algo importante, solucionar un tema pendiente
con Filemón. Entonces aquí vemos, ¿no?, un cuadro, uno que ofende, el otro que recibe la ofensa. Todos ofendemos, todos somos ofendidos, es la vida misma, pero no hay problema que no podamos resolver a la luz de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a entrar en el tercer personaje, que es Pablo. Y Pablo es el reconciliador. Pablo es aquel que ejerció el ministerio de la reconciliación. Había un problema, había una situación, Pablo entró en el asunto y buscó la dirección de Dios y buscó la forma correcta de parte de Dios para solucionar nuestros problemas. Entonces, lo que tenemos que procurar en nuestra vida cristiana es ser reconciliadores. Ahora vamos a aprender en esta mañana cómo podemos llegar a ser reconciliadores o qué podemos aprender de Pablo. ¿Cómo es que Pablo llegó a ser un reconciliador? Bueno, vamos a entrar en esto y vamos a ver acá 3 puntos que son pero muy importantes. Número 1, para ser un reconciliador. En primer lugar, Pablo tomó el lugar de un siervo. Número 1, Pablo tomó el lugar de un siervo. ¿Por qué? Porque esta carta comienza diferente a la mayoría de las cartas. Cuando Pablo se dirige a la mayoría de las iglesias, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Es decir, Pablo enfatizaba su autoridad como apóstol, porque normalmente en esas cartas él tenía que solucionar temas que tenían que ver con doctrina, tenía que solucionar temas que tenían que ver con situaciones específicas dentro de la iglesia local. Entonces Pablo escribía desde su autoridad como apóstol. Pero acá no dice eso. No dice Pablo apóstol. Observen, versículo 1, Pablo, y después ¿qué dice? Prisionero de Jesucristo. Prisionero, ¿por qué? Bueno, ni siquiera lo aclara, ¿no? Cualquiera diría, bueno, prisionero, bueno, ¿qué habrás hecho para ser prisionero? Obviamente, Filemón sabía el motivo por el cual Pablo estaba en la cárcel. Pero miren, aquí ya encontramos un principio importantísimo. Pablo llegó a ser reconciliador. ¿Por qué? Porque él descendió al lugar de un siervo. Él tomó el lugar de un siervo. Él se puso a la par de Filemón y de Onésimo. Él no escribió esta carta desde su lugar de autoridad como apóstol, sino que él descendió para estar a la par. ¿Cómo podemos ser reconciliadores? Poniéndonos al nivel de las personas. No somos mejor, no somos más que otros. Estamos al nivel de otros. Hermanos, muchas veces esto, ojo, a veces cometemos en casa, muchas veces cometemos este error en casa como padres. A veces corregimos a nuestros hijos y le decimos, porque yo soy tu padre. Y como tu padre, tú me tienes que obedecer. Y a veces hacemos énfasis en nuestra autoridad como padres. Y por supuesto, la Biblia dice que como padres tenemos autoridad. Pero si yo quiero reconciliarme con mi hijo, si quiero tener una relación espiritual con mi hijo y de empatía con mi hijo, me tengo que olvidar de mi autoridad y tengo que ponerme al nivel. Ponerme al nivel no significa que mi hijo me va a faltar el respeto, sino buscar una relación con nuestros hijos en la cual nuestro hijo pueda sentirse en la confianza de buscar un vínculo con nosotros. Y muchas veces ese vínculo se rompe porque hacemos énfasis en nuestra autoridad. Y la autoridad no se impone. La autoridad es algo que se va ganando y se va cultivando y se va construyendo en base a una relación. Hermanos, ¿por qué no le faltamos el respeto al Señor? ¿Por qué
reconocemos la autoridad del Señor? ¿Acaso el Señor está con un látigo todo el día ahí dándonos órdenes? ¿El Señor nos levanta la voz? ¿El Señor nos reprende así de una manera agresiva? No. Sin embargo, estamos sujetos al Señor y no cuestionamos su autoridad. ¿Por qué? Porque Él tomó el lugar de un siervo. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 2? Cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el Señor no nos reconcilió consigo mismo, dándonos órdenes desde el cielo. El Señor tomó el lugar de un siervo, se humilló, vino hasta donde nosotros estamos, se relacionó con nosotros, mostró su corazón, su compasión y llegó a experimentar lo que nosotros experimentamos, porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la Biblia dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por supuesto que Él se compadece de nuestras debilidades. No las justifica, se compadece, ¿entiende? ¿Por qué? Porque Él tomó el lugar de un siervo. Y si Él no hubiese tomado el lugar del siervo, no hubiese entendido las luchas que nosotros tenemos. Pero a veces nosotros queremos solucionar los problemas desde un lugar de autoridad en vez de involucrarnos con las personas. Y acá lo que me enseña esta carta es que Pablo llegó a ser un reconciliador porque él no escribió como apóstol, escribió como prisionero. No solamente como prisionero, más adelante, versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. O sea, se mostró como una persona vulnerable, como una persona frágil, como una persona común y corriente. El apóstol Pablo no era un superhéroe, era una persona con debilidades, con necesidades, con luchas. También tenía sus problemas personales que él debía resolver, pero él tenía un corazón que le hacía compadecerse de los demás y él llegó a jugar el papel de un reconciliador. Entonces, número 1, para ser reconciliadores, ¿qué debemos hacer? Tomar el lugar de un siervo. Muy bien. Número 2, en segundo lugar, no solamente Pablo tomó el lugar de un siervo, en segundo lugar, aplicó el principio del amor. Aplicó el principio del amor. Miren, esto se repite. Observen, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, mira, él como apóstol le podría haber dado órdenes a Filemón, pero no lo quiso hacer de esa manera. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. O sea, ser reconciliadores, ¿qué significa? Es aplicar el principio del amor. No es aplicar el principio de la ley. Pecaste contra Dios, entonces hago caer todo el peso de la ley. Si pecaste, tienes que pagar por lo que hiciste. Esa es la ley. Pero ¿cuál es el principio del amor? El amor es el amor que restaura, que perdona, que se duele
por el pecado de otros. Ese es el principio del amor. ¿Qué es lo que decía la ley? La ley romana, ¿qué es lo que decía? Cuando un esclavo huía, cuando un esclavo se sublevaba y se escapaba, y más aún se había llevado pertenencias de Filemón, cuando un esclavo hacía eso, la ley romana decía que el amo disponía de la vida de su esclavo. O sea, Filemón podría haber ordenar que Onésimo fuese ejecutado y punto. Porque eso era lo que decía la ley romana. Pero Pablo no aplicó el principio de la ley. Pablo aplicó el principio del amor. Gracias a Dios que Dios hizo lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? Porque según la ley, ¿qué es lo que nosotros merecemos? El alma que pecare, esa morirá. La ley de Dios decía, ¿no? Aquel que no perseverase en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, debe morir, será maldito. Esa es la ley. La ley demanda nuestra vida a causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Pero Dios aplicó el principio del amor. Y el principio del amor, ¿cuál fue? Enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y porque Cristo estuvo dispuesto a morir en la cruz y cargar sobre sí el pecado de todos nosotros, ahora Dios hace posible nuestra reconciliación con Él. Hermanos, nosotros somos muy rápidos para aplicar la ley. ¿Cómo nos cuesta aplicar el principio del amor? Nos cuesta aplicar el principio del amor. Somos rápidos para aplicar la ley con otros, ¿no? Con nosotros no, es otra historia. Pero con los otros somos drásticos, no le damos una segunda oportunidad, alguien nos falla, le hacemos la cruz, como si nosotros fuésemos infalibles. Y el Señor dijo, ¿no? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y ninguno tiene la autoridad moral de juzgar a otros. Ahora, eso no significa hacer vista gorda con el pecado. Eso no significa tolerar el pecado. Por supuesto que el pecado hay que denunciarlo, hay que identificarlo, hay que confrontarlo, hay que sacarlo a la luz, hay que buscar el arrepentimiento de la persona que cometió ese pecado. Por supuesto, hay principios y hay un procedimiento que la palabra de Dios nos enseña, pero eso lo tenemos que hacer con un corazón compasivo, aplicando el principio del amor. Y eso es lo que dice Gálatas, ¿no? Porque si vamos al libro de Gálatas, observen Gálatas capítulo 6, Pablo está hablando ahí a estos hermanos que habían caído en un sistema legalista y ya se estaban olvidando del principio del amor y querían aplicar en todo el principio de la ley. Pero Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Juzgadle. No dice juzgadle, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú podrías estar en ese lugar. No sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando ayudamos a alguien a confesar su pecado, esa es una forma en que yo me estoy analizando a mí mismo también. Porque tengo la misma naturaleza caída que mi hermano. Y somos propensos a caer en el mismo pecado. Y a veces nosotros pensamos que nunca, jamás cometeríamos tal o cual cosa. Y a veces terminamos haciéndolo. Porque somos propensos al pecado. Entonces, ¿qué es lo que me enseña esto? ¿Queremos ser reconciliadores? ¿O queremos ser jueces, emitir juicio, condenar,
señalar con el dedo, marcar al culpable. No, Dios no nos ha llamado para eso, porque no somos jueces unos de otros. Dios nos ha llamado a ser reconciliadores, personas que perdonan, que restauran, que buscan un vínculo y edifican una relación espiritual. Si hay pecado hay que solucionarlo, hay que confesarlo, hay que apartarse de él. Hay que tomar cartas en el asunto. Y si hay que tomar alguna medida, se toma esa medida, pero con un espíritu de compasión. Pablo nos enseña, número 1, tomar el lugar de un siervo. No somos más que los demás. No estamos por encima de los demás. Mira qué importante esto, porque no lo señalé antes, pero observa, porque estamos saltando algunos versículos. Pero mira lo que dice versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, porque huyó, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, te lo envío de regreso. Tú pues recíbele como a quién, como a mí mismo. O sea, Pablo le está diciendo, Filemón, te envío de regreso a Onésimo y yo te ruego que tú lo recibas como si me estuvieses recibiendo a mí. Mira hasta qué punto Pablo se involucra en el tema. Y luego lo vuelve a repetir porque, versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo. Si por mí fuera, Onésimo se quedaría conmigo porque me es útil. Para que en lugar tuyo, mira, no solamente Onésimo ocupaba el lugar de Pablo, sino que Onésimo ocupaba el lugar de Filemón, porque le dice, me gustaría que en lugar tuyo me sirviese. O sea, Pablo ponía todas sus fichas en Onésimo, porque él estaba convencido de su fe. Entonces, Filemón debía recibirlo como si estuviese recibiendo al mismo apóstol Pablo. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, aunque tuviese libertad para tomar una decisión, pero no lo quise hacer así, para que tu favor no fuese como de necesidad. No te pido que hagas esto por mí, sino que lo hagas en forma voluntaria, espontánea, de corazón. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a quién, como a mí mismo. Hermanos, ¿cómo nos debemos tratar unos a otros? Como si estuvieras tratando con el Señor Jesucristo. ¿Cómo debes tratar a tu hermano en la fe? Como si estuvieras tratando al Señor Jesucristo. Así es como nos debemos tratar. Con amor, con respeto, con compasión, no mirando a los demás por encima de nosotros. Debemos tratarnos como si tratáramos al Señor. Es como si esta carta la escribiera el mismo Señor Jesucristo. Recíbele como a mí mismo. Ese hermano que te falló, recíbele como si estuvieras recibiendo al Señor. Perdónale. Y ese es el espíritu de la reconciliación. No es un espíritu de juicio, no es un espíritu de condena. No nos consideramos por encima de los demás, al contrario, estamos todos en el mismo lugar, estamos en el lugar de un siervo y procuramos aplicar el principio del amor. El mismo amor que el Señor tuvo hacia nosotros
es el amor que ahora nosotros podemos compartir con los demás. A veces, hermanos, pienso que somos mezquinos en amar y tal vez eso significa que no experimentaste el amor de Dios en tu vida. Pero si realmente ese amor te alcanzó, la gracia de Dios te transformó, entonces no seas mezquino en el amor de Dios. Porque Dios derramó su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, tenemos el amor de Dios a disposición nuestra. No es nuestro amor, es el amor de Dios, es el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todos los componentes que describen el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, reconciliadores. ¿Qué debemos hacer para ser reconciliadores? Número 1, tomar el lugar de un siervo. Número 2, aplicar el principio del amor, no de la ley. No tomes las tablas de la ley en tu mano. El principio del amor, el mismo amor, el mismo principio que Dios aplicó para ti. Y por eso eres un hijo de Dios. Y en tercer lugar, ya para cerrar en esta mañana, ¿cómo podemos ser reconciliadores? Tomar el lugar de un siervo, aplicar el principio del amor. Y en tercer lugar, miren lo que hizo el apóstol Pablo. Asumió la deuda. El apóstol Pablo asumió la deuda. Mira, versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué dijo Pablo? Ponlo a mi cuenta. Ahora, ¿cómo estaría la cuenta de Pablo? No sé. No sé cómo estaría la cuenta de Pablo, si estaba en rojo, si era una cuenta corriente de ahorro. No creo que tendría mucho en la cuenta porque era prisionero, pero Pablo dijo, ponlo a mi cuenta. Y no importa cuánto había en su cuenta. Si Pablo dijo, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Mira, hermano, yo creo que si nosotros hubiéramos escrito esta carta, hubiéramos dicho, y si en algo te dañó o te debe, que pague. Haz lo que pague, que le duela, para que aprenda, para que no lo vuelva a hacer, que pague, que sufra. ¿No? Porque así somos nosotros, ¿no? Somos rápidos para aplicar el principio de la ley. Pero Pablo, ¿qué dijo? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y mira, por si no lo entendió, versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi propia mano. Probablemente esta carta la estaba dictando y alguien estaba escribiendo lo que Pablo le decía, pero en esta frase Pablo tomó la pluma o lo que fuese y dijo, yo Pablo lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? ¿No? Ese pasaje, 2 de Corintios 5, más adelante dice, a ver, el versículo de 2 de Corintios capítulo 5, observen cómo termina ahí, 5:21, hablando justamente de la reconciliación. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo Jesús, ¿cómo nos reconcilió con el Padre? Tomó el lugar de un siervo, aplicó el principio de la ley, aplicó el principio del amor y asumió la deuda. Cristo cargó sobre sí una deuda que no le correspondía. Tú y yo tendríamos que haber pagado esa deuda. Pero el Señor se involucró de tal manera que se hizo carne por nosotros y pagó esa deuda. Hermano, ¿hasta qué punto estás dispuesto a involucrarte para reconciliar a otros?
a veces es más que simplemente predicar el Evangelio o aconsejar. A veces es asumir la deuda en diferentes sentidos, ir más allá, hacerte cargo, cuidar a la persona, hacer algo que implique un sacrificio de tu parte. ¿Por qué? Porque eres un reconciliador. Mira, todos nosotros recordamos Juan 3:16, el versículo más conocido en toda la Biblia, pero quiero que leamos Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Juan 3:16 es lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Juan 3:16 es lo que nosotros ahora debemos hacer por otros. Mira lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Perfecto, eso es lo que hizo el Señor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, pero ahora mira lo que dice la segunda parte. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En otras palabras, debemos estar dispuestos a asumir la deuda, sobrellevar las cargas unos a otros, ayudar a alivianar la deuda que el pecado ejerce o trae a la vida de tantas personas. Por eso Filemón era un hermano que confortaba a otros. Por eso Filemón era una persona que llevaba descanso, refrigerio, consuelo, ánimo. Y mira, más adelante, versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré. Y después entre paréntesis, por no decir que aún tú mismo te me debes también, por las dudas. Ahí ya como que le aclara algo Pablo, mira que tú también te me debes. Probablemente Filemón aceptó a Cristo con Pablo. En realidad Filemón le debía más a Pablo de lo que tal vez Onésimo le debía a Filemón. Pero Pablo era un hombre de palabra, yo lo pagaré, no te preocupes. ¿Sabes qué me enseña esto? Las deudas se pagan. Hermano, las deudas se pagan. ¿Debes algo? Hay que pagarlo. No le puedes decir al hermano, ¿te acuerdas? Me prestaste tal cosa, me ayudaste. Mira la situación difícil, pero bueno, Dios proveerá, veremos. No, se pagan. Entendemos que hay situaciones, pero uno tiene que buscar la forma. Acá lo que Pablo está enseñando es, no pasemos por alto. Hay situaciones que no se resuelven simplemente con un perdón y nada más. Hay que restituir el daño, hay que restaurar el agravio. Entonces, acá vemos, no es que el Señor pasó por alto nuestras ofensas, no, las deudas se pagan, Cristo pagó esa deuda en la cruz. Y por eso ahora Dios es libre para perdonar. Así que aquí tenemos, ¿no?, el corazón tremendo del apóstol Pablo. Y mira, ya terminamos, versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta, mira, la misma palabra que usó en el versículo 7 cuando le dijo, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, Filemón, conforta mi corazón. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Bueno, hermanos, esta es la carta de la reconciliación. Onésimo, el ofensor. Filemón, el ofendido. Y Pablo, el reconciliador. No es que Pablo entró ahí para
sacar ventaja o tajada del problema. No es que hizo quedar mal a uno delante de otro. No, el reconciliador no busca las faltas, busca solucionar los problemas. ¿En base a qué? En base a estos 3 principios. ¿Quieres llevar a cabo el ministerio de la reconciliación? Número 1, toma el lugar de un siervo. Porque si te crees más que los demás, fuiste el lugar de un siervo. Número 2, aplica el principio del amor, porque Dios hizo eso contigo. Y en tercer lugar, asume la deuda. Tienes que estar dispuesto a caminar la segunda milla. Haz más de lo que el promedio de las personas hacen. Asume la deuda, sobrellevando las cargas unos por otros, poniendo tu vida por los hermanos, dando de ti tu tiempo, tus recursos, para que personas sean reconciliadas con Dios. Y yo quiero terminar de esta manera. A ver, en esta carta, ¿ustedes qué piensan? Porque la historia no quedó completa, ¿no? Vemos la carta, pero no sabemos en definitiva si realmente Filemón llegó a perdonar a Onésimo o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Filemón perdonó a Onésimo? ¿Sabes que hay escritos de la época? La Biblia no cierra la historia, pero hay testimonios de la época que dicen que efectivamente Filemón recibió a Onésimo, perdonó a Onésimo. No solamente perdonó a Onésimo, le dio su libertad. Le dio su libertad. Y no solamente le dio su libertad, lo envió de regreso con Pablo. ¿Y sabes que hay escritos que dicen que Onésimo llegó a ser un predicador del Evangelio? Un siervo de Dios. E incluso hay testimonios que afirman que Onésimo fue un mártir de la fe. Murió a causa de su fe. Entonces, mira lo que Dios hizo en la vida de aquel joven. Un esclavo prófugo, un pecador arrepentido, un siervo obediente y un mártir de la fe, un obrero de Dios. Y todo eso fue posible, ¿por qué? Porque Filemón perdonó a Onésimo. Imagínate qué diferente hubiese sido la historia si Filemón no le hubiera hecho caso a esta carta. Y lo hubiese hecho quedar a Onésimo y le mira, a mí no me importa si el apóstol Pablo me dice que haga tal cosa, tú te quedas acá, eres mi esclavo y se acabó la historia. Pero el perdón hace posible que Dios siga haciendo su obra en otros. Entonces, hermanos, pidámosle en esta mañana al Señor que Él nos ayude a ser verdaderos reconciliadores. Que podamos estar dispuestos a tomar el lugar de un siervo, aplicar el principio del amor y asumir las deudas de otros. Para eso tienes que estar libre de tus deudas. Porque si estás encima cargado con tus deudas, nunca vas a poder ayudar a los demás. Tienes que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y Dios va a traer a tu vida oportunidades para ayudar a otros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Y mientras estamos así con el rostro inclinado, en esta mañana podríamos decir así, ¿no? Filemón es un cuadro del Padre, porque Él es el que recibe la ofensa. Onésimo es un cuadro del pecador. Huimos de Dios, robamos la gloria a Dios. Pero Pablo es un cuadro del Señor Jesucristo, que hace posible nuestra reconciliación. Y ahora te toca a ti. Ahora es tu responsabilidad reconciliar a otros, ser un siervo para otros.
aplicar el principio del amor y asumir las deudas de los demás, dispuestos a dar tu vida por otros. Y Dios va a hacer una obra maravillosa en ti y a través tuyo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa historia. Y seguramente hay tantas cosas que desconocemos, pero un día, estando contigo en el cielo y encontrándonos con aquellos que han sido protagonistas de esta historia, seguramente encontraremos muchos más motivos para exaltarte, honrarte, Señor, porque solo tú puedes hacer esta obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos, enséñanos cada día a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Esto te lo pedimos agradecidos en Cristo Jesús. Amén.